Les damos la bienvenida a todos a este espacio en el que estamos presentando oficialmente la obra denominada Territorios de Marca para el Desarrollo Sostenible, arquetipos en investigación y creación con grupos de interés de CHEC, Grupo EPM, que es el resultado de un proceso de investigación bien interesante entre una alianza colaborativa, precisamente entre la Universidad Católica de Manizales, el Grupo de Investigación Altamira y CHEC Grupo EPM. Hoy vamos a tener un conversatorio con estudiantes precisamente del programa de publicidad, con los autores de esta obra que vamos a presentar el día de hoy y con Catalina Arboleda en representación de CHEC del equipo de comunicaciones, quien los saluda también Ana María Álvarez del equipo de comunicaciones. Entonces, empecemos por el principio, como se diría César, y cuéntanos un poco de dónde surge esta obra y danos contexto sobre esto que se denomina territorios de marca enlazados con el concepto de desarrollo sostenible. Anita, muchas gracias. Bueno, yo les cuento un poco a todos de dónde sale este producto, este proceso. Viene derivado de dos proyectos de investigación de la Universidad Católica de Manizales, específicamente del Grupo de Investigación Altamira, en donde en conjunto con CHEC y con el equipo de comunicaciones nos dimos a la tarea de encontrar un territorio de marca para que CHEC empezara a ocupar, generando valor compartido tanto para la empresa como para los públicos a quienes se dirige esa comunicación. Entonces, el proyecto como tal es una búsqueda para co-crear conjuntamente con los diferentes grupos de interés que se relaciona a la compañía. Hoy en día las organizaciones no únicamente se relacionan con sus clientes, sino también con sus proveedores, con el Estado, con la comunidad en general, con la academia, con sus accionistas, con los dueños. Y en ese proceso de conversación es que nos dimos a la tarea de buscar ese territorio de marca, que en síntesis es específicamente el lugar que una marca quiere ocupar en la mente del consumidor, ¿cierto? O en la mente de un público, en la mente de un usuario, de un cliente. Y ahí, entonces, en ese caso, lo que buscamos fue cómo CHEC, con su propósito, que es contribuir a la armonía de la vida por un mundo mejor, quisiera posicionarse en la mente de esos públicos, ¿cierto? Y en cómo a esas personas con las cuales se comunica la compañía se les puede generar sentido, les puede acercar, les puede gustar este contenido. Y bueno, el libro narra toda la historia de cómo comenzamos a entender y a construir conjuntamente una marca con propósito, una marca en salida, es decir, una marca que se conecta, una marca que conversa, una marca a la que le importa lo que piensa el otro, las necesidades del otro, los dolores del otro y los anhelos del otro, para construir conjuntamente mejores y mayores posibilidades para que todos nos podamos ver representados como sociedad. Entonces fue una búsqueda bien bonita del programa de publicidad en conjunto con CHEC, en donde pues nos dimos a esa tarea de encontrar ese territorio de marca que hoy en día es la vida nos mueve, pero bueno, ahorita mis compañeros ya les contarán un poquito más de cómo fue ese proceso. Bueno, César, tú mencionas algo bien interesante y es el encuentro con el otro, en el que indiscutiblemente evocamos un concepto como el de colaboración, el de co-construcción. Pero hay una palabra bien interesante que se menciona en el segundo capítulo de este libro, que es la de coetnografía creativa. Y aunque David ya nos ha ido explicando un poco de qué se trata este concepto, pues yo no me atrevería a que fuera una persona diferente a David Díez, profesor investigador de la Universidad Católica de Manizales, para que nos cuentes qué es la coetnografía creativa y, por supuesto, cómo participó este concepto en todo este proceso de investigación. Claro que sí, Anita, muchas gracias. Y bueno, aquí estamos sobre todo con estudiantes de publicidad, además pues de los colegas que son, además de personas que trabajan en CHEC, están también como profesores acompañándonos en publicidad y en la especialización. Y en ambos casos, quizás más en los estudiantes, vieron en primer semestre un curso que se llamaba antropología. Y allí veíamos un poco, bueno, por qué un publicista tendría que ver antropología o por qué un comunicador tendría que ver antropología, y discutíamos principalmente el método de los antropólogos culturales, ¿no? Porque la antropología es un campo muy grande, abarca incluso arqueología, pero para la publicidad y la comunicación en particular es pertinente la etnografía, que busca, si el interés es, por ejemplo, conocer cómo la marca es vista y quiere ser vista por sus públicos, entonces hay que acceder a esas mentes, ¿no?
pero acceder no desde lo que hacen otras disciplinas también necesarias, como por ejemplo la estadística, que un concepto muy posicionado en publicidad y en comunicación es el valor de marca, que es más en términos numéricos, cuál es la marca que está en el top 1, etcétera. En el caso de la etnografía es más escuchar desde la conversación a los otros para comprender a través del lenguaje cómo se está entendiendo la marca, check, ¿cierto? En esa búsqueda que hicimos hablábamos de coetnografía, porque al principio suponíamos que, digamos, los que íbamos a hacer antropología, en este caso etnografía, éramos pues el equipo de los 3 profesores, el profesor César, Camilo y yo, en particular mi persona pues por ser el antropólogo, pero poco a poco pues en las conversaciones con Anita, con Catalina, lo que nos dábamos cuenta es que ustedes también obraban como antropólogas, y en realidad es algo que nos pasa a todos, o sea, todos somos seres humanos aquí, creo. Puede haber algún, ahorita viene el reptiliano. Y entonces todos y todas, cuando nos hacemos una pregunta sobre nosotros mismos, pues estamos haciendo antropología. Y en el caso pues de la investigación de marca nos dábamos cuenta que lo que ustedes nos preguntaban también era parte de hacer pues aplicar la etnografía. Entonces por eso es coetnografía, porque no era solo la academia mirando a los públicos, sino la academia y las investigadoras, en este caso de Check, también mirando, o sea, era una mirada, digamos, desde diferentes perspectivas. Por eso era coetnografía. Básicamente. Te iba a contar otra cosa, pero ya se me olvidó cuál era. Acuérdate. Es que acuérdate. Ya me acordé. Digamos, eso fue el proceso. Dentro del resultado, una de las figuras que encontrábamos que podía servir para entender cómo los públicos quieren ver a Check es la figura del arquetipo del sabio o del explorador. Esos dos, pues a mí realmente son los que más me gustan. Nosotros encontramos varios, pero los que más me gustaban era el del sabio y el explorador. El sabio porque los públicos no quieren una marca que les diga ya cómo son las cosas, sino más bien que los escuche. ¿Sí? Lo decíamos más temprano, ¿no? El sabio no es el sabiondo, que es diferente. El sabiondo es el que, ay, yo sé, mientras que el sabio es el, no sé, ¿no? Que es más la figura de Sócrates, el filósofo. Yo solo sé que nada sé, que es incómoda porque uno dice, si voy a clase y me dicen yo solo sé que nada sé, pues entonces me están robando la plata, pero no, lo que de hecho lo que se está haciendo es al contrario, decirles pensemos juntos, porque es que no todos nos la sabemos todas, y así es una relación más humilde. Por eso creo que mimetizarnos, es decir, investigar con esa figura del sabio también ayuda a acercarnos a las comunidades con esa figura de Check como una empresa que escucha, ¿no? Y que desde esa escucha explora. Y yo creo que la empresa lo está haciendo en este momento, ¿no? El gerente tiene por ahí la metáfora de que ya no es un buque súper grande que se demora en girar para un lado, teniéndolo claro, o sea, dice vamos a girar para allá, pero se demora, sino más bien serían como estos veleros que están, y ustedes lo hablan, el concepto de la presencia, ¿no? Atento en el presente, este es un concepto de Max Neff, atento en el presente a ver qué sucede, ¿sí? Es incómodo porque para estar atento no puedes relajarte. Entonces por eso yo vivo estresado de algún modo, porque estoy siempre atento a ver qué surge y yo mismo me sorprendo con lo que digo porque no lo había planeado. Y Check también está en ese momento y la sociedad está en este momento, ¿no? Estamos atentos a ver si nos acabamos o seguimos continuando como especie, que es finalmente el desarrollo sostenible, y ya me extendí mucho. No, David, muy interesante lo que nos los cuentas, además porque hace un rato hacíamos una precisión, y es que esta obra que presentamos en el marco del Festival Internacional de la Imagen, pues tiene una particularidad, y es que es una obra que ha pasado por 3 contextos bien interesantes a propósito de saber ajustar las velas un poco con esas condiciones que nos presenta el mundo, la realidad, y es que esta es una obra que ha vivido la pre-pandemia, la pandemia y la post-pandemia. Entonces digamos que tiene una mezcla bien interesante de esas 3 realidades, porque indiscutiblemente no somos los mismos después de todo esto que hemos vivido. Bueno, David, tú lo mencionabas ahora, y es pues en la creación de esta obra y de todo el proyecto de territorio de marca, de la investigación de territorio de marca, pues se involucran temas de antropología, de publicidad, de comunicación, de todas las ciencias humanas, por decirlo así, pero también tiene un componente bien importante este libro, que es su apuesta gráfica
y su apuesta artística. Precisamente en el Festival Internacional de la Imagen hay una exposición sobre el libro, pero para ahondar un poco más sobre la apuesta gráfica tan interesante y cómo podemos interactuar con ella desde la obra, invitamos a el tercer autor, el profesor Camilo Ríos Cardona, para que nos cuente un poco más cómo se llegó a esto, que las personas que tengan el libro en sus manos y también en su versión digital se van a encontrar. Camilo. Muchas gracias, Ana María. Este proyecto tiene una característica creativa muy importante en su proceso y fue precisamente lo que hablaban los compañeros anteriormente de ese proyecto de investigación. Antes de ponernos a hacer maromas creativas y a ponernos pues con alegría y con entusiasmo a diseñar y a buscar cosas que la marca pues pudiera utilizar para su comunicación, pues nos fuimos a investigar. Sí, nos fuimos para los pueblos, nos fuimos para el territorio, hicimos todo este trabajo de etnografía, trabajamos con el sector público, con los empresarios, con los usuarios. Ahí empezó el asunto de hacernos clic y empezaron a aparecer esas características, o esas categorías mejor, para empezar a diseñar el territorio de marca. Entonces, por ejemplo, La vida nos mueve. Es un territorio de marca que es multidimensional. Entonces pensemos, la vida nos mueve. Ustedes saben cómo se genera la electricidad. La electricidad, de muchas formas, por aquí en Caldas, lo que hace la central hidroeléctrica de Caldas, CHEC, es utilizar el agua para mover unas turbinas, unos dínamos, y ahí se genera la electricidad. Entonces, miren, la vida nos mueve. Entonces, la vida del agua mueve las turbinas y las turbinas producen la electricidad. Pero también nos dimos otra cosa más interesante aún, fue que la electricidad llega a los hogares o a las oficinas. Entonces, nos contaba una señora que gracias a la CHEC, ella podía conectar el secador de pelo y montó un emprendimiento, una peluquería, ¿cierto? Entonces nos contó también el panadero que él había, gracias a la CHEC, él podía tener su hornito y sus máquinas para hacer el pan. La señora que nos contó que gracias a la CHEC su hija podía tener electricidad y pudo conectarse a internet y estudiar. Bueno, y así varias historias, varios relatos que nos fueron dando esos insumos para llevarlo a la parte estética. Sí, ya no tanto gráfica, sino más bien audiovisual. Sí, tiene parte gráfica, parte auditiva. Entonces, esa exposición, esa obra que se está exponiendo audiovisual, que ustedes encuentran las fotografías, lo gráfico, pero encuentran el enlace con el código PQR para ir a Spotify y para ir a YouTube para ver las historias, que son esas narrativas que encontramos para contarle a los grupos de interés qué es lo que quiere decir CHEC, qué es lo que quiere comentar. Entonces, para ustedes, estudiantes de publicidad, es muy importante, que lo han escuchado toda la carrera, y es que para ser un buen creativo tienen que tener mucha información. O sea, la creatividad es una ecuación, entre más información, más creatividad. Y este libro cuenta esa historia de cómo se recogió esa información, cómo se llevó a cabo el proceso de ideación publicitaria y cómo se llevó a cabo el diseño y la construcción de ese territorio de marca, que, como lo decía Castiblanco, es ocupar ese lugar simbólico en la mente de los consumidores, de los usuarios, de los seguidores, de los públicos, pues en general. Entonces, otra parte muy importante es la estética. Sí, la estética de la obra es una estética minimalista, una estética moderna, una estética que intenta reflejar el cambio que se está viendo en el mundo. Ustedes han visto, el mundo está cambiando, se está entrando en una crisis, pero las crisis generan cambios. O sea, es positivo que suceda esto, porque ese cambio tiene que ver con lo que estamos mostrando o con lo que la CHEC quiere mostrar, un futuro mejor, un futuro más sencillo, más fluido, más flexible, más en sintonía con el medio ambiente. Entonces, esta obra refleja todos esos elementos creativos, co-creativos, que tiene la marca CHEC para el desarrollo sostenible. Sí, Camilo, además quienes tengan la oportunidad de consultar el libro, que ya lo pueden descargar desde la página, desde el Centro Editorial de la Universidad Católica de Manizales en www.ucm.edu.co, se van a encontrar en sus páginas un poco de el making of, del backstage, de cómo se generan estas imágenes que fueron dibujadas enteramente a partir de luz para
para los estudiosos y para las personas apasionadas por el tema de la fotografía, pues estas imágenes que se van a encontrar fueron dibujadas con diferentes técnicas, diferentes bombillos que frente a un lente en alta exposición pues permitían generar unos trazos y dar como resultado estas imágenes de las que nos acaba de hablar un poco más el profesor Camilo. Bien interesante entonces desde la parte etnográfica, desde la parte de branding, de construcción de marca, pero también desde la apuesta por una propuesta visual y artística diferente. Yo quiero ir cerrando este conversatorio con dos preguntas bien importantes. Una, quiero volver donde el profesor César Castiblanco, y es que tú mencionabas algo bien interesante que es relacionado con el tema de la co-construcción y de la colaboración, y es que tendemos a romantizar un poco esa idea de sentarnos todos juntos en la mesa a crear y cómo llegar realmente a un consenso y a un producto realmente co-creativo, donde todos esos sentires se pongan sobre la mesa y donde, como lo decía David más temprano, A y B dan C, que es bien difícil pero bien interesante. Cuéntanos cómo fue ese proceso de co-construcción. Bueno, Anita, lo que tú dices es totalmente cierto, tanto en los componentes, digamos, de publicidad, de comunicación, de artes y en general hoy en día todo el mundo romantiza mucho la palabra co-crear, ¿cierto? Y entonces co-crear nos imaginamos todos cogidos de la mano, caminando al mismo sitio, muertos de la risa y donde todo nos queda maravilloso y perfecto. Y en la realidad es un proceso muy bonito, pero es un proceso bien complejo. Y primero quiero como darles una antesala para ya aterrizar en el caso puntual de Check. Es complejo porque como seres humanos tenemos que tratar, y me incluyo dentro de ellos, en tratar de dejar de tener la razón todo el tiempo, en creer que tenemos la razón todo el tiempo de las cosas. Porque cuando creemos que nos las sabemos todas, como decía David, dentro de una u otra forma, como el sabiondo, que es ya el lado oscuro del arquetipo, no dejamos ser al otro de manera genuina, lo invalidamos y nos perdemos la riqueza de encontrarnos desde la diferencia, que eso es lo lindo, y Check lo tiene súper presente y en su manifiesto de diversidad, como yo identifico algo que me molesta o me incomoda del exterior o del otro y lo venga y voy y lo abrazo y lo encuentro desde la diferencia, no lo invalido, no lo elimino, no lo quito, sino que soy capaz de construir con otros. Y en ese tratar de construir con otros, pues tenemos que desde la publicidad, desde la comunicación, desde el arte, desde la música, por ejemplo, Sergio que le encanta la música, construir con el otro y tomar decisiones. Esas decisiones implican muchas veces renunciar a algo para que posteriormente suceda algo mejor. Y en ese proceso de encontrarme con el otro, de identificar si no estoy de acuerdo contigo, pues caminemos un poquito más a ver si más adelante logramos coincidir en algo, en un camino, y de ahí saldrá algo muy bonito porque es complementario, porque va más allá de lo que yo pienso y siento, y ahí está el verdadero hecho de co-crear. En el proyecto de investigación nuestro fue muy bonito el proceso de co-crear, creo que he dicho bonito como 30 veces, pero es que es muy bonito el proceso, porque participamos desde el equipo de comunicaciones de Check, el equipo de comunicaciones que está adscrito a la gerencia, y desde también el grupo de investigación Altamira, pero participaron también estudiantes, graduados, profesores, y todos permitieron construir, digamos, estas fotografías tan impresionantes, porque es muy bonito decirlo desde el punto de vista que cualquier empresa, cualquier compañía lo puede lograr y puede pintar con luz, claro, pero que Check salga a pintar con luz es pintar con su propio servicio, ¿sí? Pintar con su propio producto, además que es energía limpia. Entonces, estos procesos de colaboración nos permite encontrarnos, nos permite ver la riqueza de la diferencia y de la diversidad del otro y cómo podemos conjuntamente encontrar soluciones más allá de lo que yo tengo a la vista. Yo creo que bien interesante esto que nos acabas de contar, además porque esta obra, que valga la pena agradecer nuevamente al Festival Internacional de la Imagen por abrir el espacio para presentarla oficialmente, pues recoge un experimento bien interesante que es la unión entre lo corporativo
y lo académico, que vemos que tienen mucho en común, pero también sentados sobre la mesa pueden tener diferencias y de aquí lo valioso de esta obra. David, ¿qué te encontraste en campo desde tu experiencia, desde tu formación bien profunda en investigación? ¿Cómo encuentras tú este ejercicio de que lo corporativo, de que la empresa y la academia se sienten a co-crear? Pues ya vimos el resultado, pero cuéntanos un poco más sobre el proceso y también sobre lo que se encontró en campo, que fue bien interesante esa conversación con los grupos de interés y con el territorio de Caldas y de Risaralda. Anita, pues de la relación entre lo corporativo y lo universitario, lo mencionamos en el prólogo, lo menciona el gerente, y es que los ritmos son muy distintos. Ustedes corren mucho más que nosotros en la academia, y me sorprende que hayamos logrado coincidir en esos ritmos, ¿no? Porque, a ver, uno trabajando dentro de la academia, o incluso los estudiantes dicen, ay, no, profe, tengo mucho trabajo, y uno dice, no se imaginan el corre-corre. En algunos casos es extremo, ¿no? No lloré, pero sí vomité. Escuchábamos hace poquito del corre-corre, perdón, tenía que decirlo. Check no llega a esos niveles, digamos, de ambiente laboral tóxico, pero sí corren mucho. El área de comunicaciones de Check, que es una empresa gigante, va a una velocidad impresionante. Entonces, me sorprendí al estar, por ejemplo, con Anita en municipios, en La Dorada, posteriormente con Catalina también estuvimos en otros escenarios. Entonces, perdón, pero fue bonito, ahí coincido con César con la palabra bonito, porque abrieron tiempo en la agenda para ellos poder hacer una pausa. Y nosotros también corrimos como, bueno, el libro, hágale con el libro, hágale con el libro. O sea, no se pierda solo en el verbo oral, que también es bonito, sí, pero es más bonito tenerlo ya impreso y es más difícil. Entonces creo que logramos sintonizarnos entre el afán corporativo y la actitud más contemplativa académica. Y de campo me comentabas pues como algo que me haya impactado. Quisiera hablar de las fotografías de Martín Jaramillo, graduado de nosotros, y voy a hablar de lo que podemos ver a través de él, o sea, a través de su lente. Él nos muestra imágenes, ustedes las van a ver en el libro, que uno en principio dice, ¿y esto qué? Entonces, por ejemplo, no recuerdo si fue en La Dorada o en uno de los municipios, en Salamina, él le toma una fotografía a un señor que está en una tienda escuchando radio. Y en principio uno dice, ¿y qué? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ahí la vida no nos mueve, pareciera que la vida no nos mueve, y justamente ahí surgía un insight, ¿no? Porque es que la energía, y lo veíamos en esa fotografía y en otros escenarios, la notamos es cuando se va. O sea, cuando estamos viendo televisión o estamos viendo Netflix, cuando se va, ahí se nos cae el mundo, ¿no? Entonces surgía el insight de que la vida está presente justo cuando la vemos menos, ¿no? Nos hemos acostumbrado, la hemos rutinizado, y en esa escena estaba presente la vida a través de la energía que le permitía al señor de Salamina escuchar la radio. Es decir, algo simple pero a la vez profundo que nos da material para construir después el concepto. Bueno, David, muy claro. Entonces, para ir cerrando este conversatorio, vamos a invitar a Catalina Arboleda porque ya hemos escuchado acá la perspectiva de lo académico, de los tres autores de esta obra, pero es bien interesante cómo desde lo corporativo, cómo desde lo empresarial, pues se desarrollan este tipo de proyectos y cómo la marca también puede hacer un ejercicio bien juicioso desde la academia y desde la investigación. Entonces, Catalina, quien además invitó hoy a sus estudiantes del programa de publicidad, pues y como representante de Check en este tema, cuéntanos entonces cómo fue esta experiencia trabajando de la mano con la academia para el nuevo territorio de marca de Check, La Vida Nos Mueve. Bueno, no, yo quisiera como contar, pues más allá como de toda la parte del libro y demás, yo quisiera es como el trabajo de campo, pues que me parece bien importante y sobre todo para que los estudiantes también conozcan, incluso si los estudiantes tienen preguntas, pues me gustaría que las hicieran, porque ellos pues están ahora como en un proceso en el que también pues hay que ir a conocer mucho de lo que sucede en los territorios para uno realmente, como quien dice, aventurarse pues a proponer una marca, ¿cierto? Bueno, o a sugerirle, digamos, al otro cómo es que debe
presentar y proponer ese producto. Porque ahorita pues ustedes lo contaban y lo decía David también, este es un ejercicio de co-creación, pero que no se puede quedar solo en la palabra, sino que realmente es como yo te entiendo, tú me entiendes y llegamos a un acuerdo, ¿cierto? Entonces, más que eso, es como el trabajo de campo, ¿cierto? O sea, ¿qué significó para ustedes ese trabajo de campo? Y cuáles son, como quien dice, ¿cómo se dice? Pues como las recomendaciones o las sugerencias que ustedes le harían de pronto a los estudiantes que están iniciando este proceso y que quieren. Aquí estamos hablando pues de todo el concepto de la marca Check, pero también nosotros pues estamos como también diferenciando como esa otra connotación que hay de esas otras marcas que no tienen la posibilidad pues como de surgir por sí solas, sino que necesitan un acompañamiento. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones de lo que significa conocer un poco más allá el territorio para pues como quien dice aventurarnos a sugerir eso? Con Camilo, que nos Y acompañan no sé varias si- salidas de marca. Pues si de pronto los estudiantes también quieren como preguntar algo de eso, porque sería muy chévere como ya de tipo experiencial, obviamente, ¿qué se les ocurre a ustedes como con relación a las marcas o a lo que han conocido de esos proyectos, ¿cierto? Venga, ¿por dónde empiezo, cierto? Incluso por dónde empiezo. Ah, bueno, tú, o ahorita los estudiantes, pues Camila, si quieres. Sí, Camila. Camila, ¿tú querías preguntar? Sí, Isabel tenía una pregunta. Sí, sobre todo para ustedes dos que han estado como más presentes en el campo y como yendo a las comunidades, ¿cómo hacen ese proceso para que las comunidades realmente tengan como disposición y participación en los proyectos que tienen? Eso es para nosotros. Sí. No, a ver, ¿cómo hacemos para que la comunidad participe? Yo creo que pues se lo he dicho mucho a los estudiantes y lo hemos trabajado al interior de Check y al exterior, y es el tema, digamos, del diálogo abierto y la conversación. O sea, nosotros pues llegamos a las comunidades siempre como en procura de que se dé ese diálogo y esa conversación. Incluso nosotros hemos trabajado con teóricos como Humberto Maturana, que nos dice que conversar significa danzar juntos. Entonces, entendiendo eso, que no es fácil, como lo decía César, porque nosotros también a veces queríamos matarnos, queríamos agarrarnos del pelo, pero como con ese propósito final. Entonces, ¿cómo llegamos a las comunidades? Pues como con esa idea de que nos tenemos que sentar es como a conversar y a dialogar, ¿cierto? Y nunca, digamos, creyendo que somos los que llevamos, como quien dice, la solución a todos los problemas y que somos los que no la sabemos todas, sino al contrario. Entendiendo que las comunidades tienen una lógica muy distinta y que nosotros tenemos que entenderla para poder a partir de ahí, obviamente, sugerir algo. Incluso nosotros somos como ¿cómo se dice? Los inexpertos o los aprendices ahí, porque creo que son las comunidades las que nos enseñan pues que la vida es otra muy distinta y que no empieza en el cable y se termina en la estación Uribe, que hay muchísimo más allá, porque lo que uno aprende cuando sale de la ciudad y conoce esos contextos, pues es una cosa inmensamente grande, pues que digamos que deberíamos todos conocer. El lenguaje de la publicidad es el lenguaje de lo simple, entonces cuando hacemos este tipo de trabajos con comunidades hay que ser lo más simple posible. Entre más simple, más calidad en la conversación. No te puedes poner dándotelas pues, de que eres súper investigador, sino poniéndote al nivel de ellos, mirándolo a los ojos, hablando como ellos hablan, haciendo un poco de teatro también. El investigador y el antropólogo tiene mucho de eso, se dice histrionicidad, ¿cierto? Histrionicidad. Y eso, para mí eso es lo más importante, simpleza y ponerse al nivel. Lo que Cami dijo me cayó como a mí un poquito, ¿no? No, porque es que les contamos una experiencia, miren. Cuando hicimos el primer grupo focal, pues distribuimos todas las regiones y dijimos, bueno, vamos a ir a tal municipio. Como buenos investigadores nos sentamos con Check y entre todos construimos un derrotero, o sea, una serie de preguntas de qué ir a dialogar con la comunidad. Y yo la verdad me entusiasmé con el tema. Sí, y yo dije, yo quiero ir a preguntar, yo quiero ir a conocer con ellos y yo quiero sentarme y preguntarles. Y resulta que llegué así, de pronto al municipio, ¿cierto? O sea, no, pero sí llegué de camisa, de pantalón, pues como soy usualmente yo, ¿cierto? Entonces pasó algo muy particular y es que cuando yo comencé a hablar con ellos, entonces comencé a dialogar, ellos comenzaron a
a expresarse como desde la queja. Entonces me decían, no, es que Check quita la luz aquí, ¿por qué no nos pusieron el alumbrado navideño en diciembre? Pero es que ustedes, ¿por qué hacen esto? Entonces yo en un momento paré y les pregunté, ¿ustedes por qué me preguntan eso a mí? Entonces dijeron, no, porque es que usted trabaja en Check, ¿cierto? Pues mira así como está vestido y todo, pues usted trabaja en Check. Entonces yo les dije, no, yo no trabajo en Check, yo trabajo en la... Ahí no trabajaba en Check todavía. Pero usted, pero ¿cómo así? No, nosotros identificamos que usted trabajaba en Check y de pronto la postura con la que yo fui, digamos, hasta lo que dice Cami, cómo uno lo que se pone, cómo habla, cómo es su lenguaje, pues me hizo tomar a mí la decisión de dar un paso a un costado, ¿cierto? Y no seguir acompañando los procesos de investigación porque la gente no me estaba identificando de la mejor manera para sentarse a conversar conmigo como un igual. Entonces pasamos a Camilo, ¿cierto? Muy distinto, más desparpajado, además histriónico, paisa, ¿cierto? Además porque mi acento pues no conectaba, no, pero porque hoy está distinto. Hoy está Gomelo, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, nos tiene que dar a nosotros a entender que muchas veces tenemos que dar un paso al costado y que muchas veces no hacer algo es lo mejor que puedes hacer para una investigación. En serio. Hay veces que uno dice, mi aporte aquí no va y en vez, si yo sigo aportando, la voy a embarrar, ¿cierto? Entonces, la mejor decisión a veces es dar un paso a un costado y dejar que las cosas fluyan, dejar al otro ser legítimo, no condicionarlo y sorprendernos con lo que puede pasar, porque eso es lo lindo de la investigación. A la investigación, al opuesto de la romantización de tantas cosas, la satanizan demasiado, que es aburrida, que es cansona, que es larga. Pero la investigación en síntesis es la capacidad que tenemos con sorprendernos con algo que no sabemos en este momento y darnos el privilegio de ir y buscar eso que no sabemos y ponerle sentido a eso que sabemos, ¿cierto? Entonces investigar no siempre tiene que ser un proyecto doctoral cuantitativo, como sí lo tuvimos aquí a la mano con el doctor David Díez, sino también ese proceso de venga, conversemos, ya yo no sabía esto, y aprender con el otro y saber que cuando uno está en comunidad, como dice Cata, uno está es más en un proceso de escucha, uno está en un proceso de aprendizaje, uno está en un proceso de estar de invitado en otro lugar y darle el lugar que se merece y estar, como decía David, muy en presencia, estar conectado con lo que está pasando, sin distractores y conectándose totalmente con el tiempo que le está regalando a la otra persona, que es lo mejor que le puede entregar a uno, su tiempo y su atención. Bueno, César, ¿alguna otra pregunta de los estudiantes que nos acompañan hoy? Bueno, muchas gracias a ustedes, a las personas que nos acompañaron en este conversatorio, por supuesto a la Universidad Católica de Manizales, a sus 3 autores de este maravilloso libro que ya pueden descargar en www.ucm.edu.co. De verdad que vale mucho la pena. A la Universidad de Caldas y al Festival Internacional de la Imagen por permitirnos presentar esta obra en el marco de este evento, y a Check Grupo EPM por la disposición, por supuesto, a la investigación para crear su nuevo territorio de marca. Muchas gracias y esperemos vernos pronto presentando otro producto maravilloso de esta alianza co-creativa entre la empresa y la academia. Feliz día para todos. Check, la vida nos mueve.